Saludos cordiales, amigos y hermanos. Siéntanse más que bienvenidos a este estudio sistemático de la Biblia, utilizando el folleto de la escuela sabática. Que la gracia y el poder de Dios, la unción del Espíritu Santo, y el amor de nuestro Señor Jesucristo estén con cada uno de ustedes. El folleto de este tercer trimestre lleva por título el libro de Marcos. Antes de continuar, vamos a comunicarnos con Dios. Querido Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones agradecidos y humildes, reconociendo tu amor y tu gran misericordia. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos acompañe mientras nos disponemos a reflexionar sobre tu palabra y tus enseñanzas. Abre nuestras mentes y corazones para que podamos entender profundamente los mensajes que has preparado para nosotros hoy. Ayúdanos a aplicar tus principios en nuestra vida diaria, para vivir conforme a tu voluntad y ser testigos fieles de tu amor y gracia. Guíanos en este estudio del folleto de escuela sabática, Señor, y permítenos sentir tu presencia en cada pensamiento y palabra. Que todo lo que aprendamos nos acerque más a ti y nos capacite para servirte mejor en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Esta semana, estudiaremos la lección número 7 titulada, Instruyendo a los discípulos. Parte 1. El versículo para memorizar dice así: Luego Jesús llamó a la gente y a sus discípulos, y les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El Evangelio según San Marcos, en su capítulo 8, el versículo 34. Para hoy domingo, 11 de agosto. Viendo claramente. Vamos a realizar la lectura del libro de Marcos, en su capítulo 8, los versículos 22 hasta el 30. ¿Por qué necesitó Jesús 2 toques para sanar al hombre ciego? ¿Qué lecciones surgen de este relato? Marcos, capítulo 8, los versículos 22 hasta el 30. Dice de la manera siguiente: Vino luego a Betsaida, y le trajeron un ciego, y le rogaron que lo tocara. Entonces, tomando la mano del ciego, lo sacó fuera de la aldea. Escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirara. Y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Jesús lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, alguno de los profetas. Entonces él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Respondiendo Pedro, le dijo: Tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijeran esto de él a nadie. Los evangelios reportan el caso de varias personas ciegas curadas por Jesús. Además de este pasaje de Marcos 8, la sanación del ciego Bartimeo se reporta en Marcos, capítulo 10, los versículos 46 hasta el 52, Mateo se refiere a 2 ciegos Mateo, capítulo 20, los versículos 29 hasta el 34, y Juan 9 narra la historia de la curación efectuada por Jesús en favor de un ciego de nacimiento enviado a lavarse en el estanque de Siloé. Pero esta historia de Marcos 8 es singular, ya que solo aparece allí y es el único milagro de Jesús que requiere 2 acciones para producir salud perfecta. Como parte de la historia, un detalle conmovedor es que Jesús toma al hombre de la mano y lo conduce fuera del poblado. Uno puede percibir su simpatía por la limitación del hombre. Pero ¿por qué 2 toques? Aunque este es el único de sus milagros que incluye 2 acciones, eso no implica una falta de poder de parte de Jesús. En lugar de ello, se trata probablemente de una parábola actuada. Es decir, de una acción destinada a ilustrar el hecho de que la percepción espiritual a veces requiere cierto tiempo para desarrollarse.
Esta interpretación se ve corroborada por el patrón literario de esta sección de Marcos, donde la instrucción dada a los discípulos acerca de sus futuras muerte y resurrección tiene la curación de un hombre ciego al comienzo y al final. La restauración de la visión llega a ser así una metáfora acerca del discipulado perspicaz. Los docentes aman las preguntas. Estas son a menudo la llave para abrir o desbloquear el entendimiento de un estudiante. En este pasaje de Marcos 8 se encuentra el punto de inflexión del libro. 3 características confirman esta aseveración. Primero, Jesús interroga a sus discípulos acerca de su identidad, algo que no había hecho hasta este punto. Segundo, Pedro es la única persona no endemoniada que declara que Jesús es el Mesías. Tercero, inmediatamente después de esta revelación acerca de quién es Jesús, él comienza a explicar a dónde se encamina: a la cruz. ¿Por qué pide Jesús a sus discípulos que no digan a nadie que él es el Mesías? Parece algo ilógico para el establecimiento del reino de Dios. Sin embargo, la palabra Mesías tenía en los días de Jesús una connotación de derrocamiento del gobierno romano. Jesús no había venido para ser esa clase de Mesías. De allí su llamado al silencio acerca de su identidad. ¿Qué nos enseña esta historia acerca de algunos momentos en los que es importante no decir ciertas cosas, sin importar cuán ciertas puedan ser? En estos momentos pasamos a los comentarios del espíritu de profecía referente a la lección de hoy, domingo 11 de agosto, que lleva por título: Viendo claramente. Jesús y sus discípulos estaban ahora fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. En derredor de sí, veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estada en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente, a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. Iba a hablarles de los sufrimientos que le aguardaban. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fuesen preparados para recibir sus palabras. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio una oportunidad de confesar su fe en Él para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. El deseado de todas las gentes, página 379. Jesús preguntó a los discípulos: ¿Y vosotros, quién decís que soy? Pedro respondió: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la verdad. De vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús. Más con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder. Por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven, para contemplar las que no se ven. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 18. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. El deseado de todas las gentes, páginas 379 y 380. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Es más alto que los cielos. ¿Qué harás? Es más profundo que el infierno. ¿Cómo lo conocerás? Job, capítulo 11, versículo 8.
Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que nos las ha revelado Dios por medio de su espíritu. Porque el espíritu escudriña todas las cosas, y aun las cosas profundas de Dios. Primera de Corintios 2, versículo 10. El secreto de Jehová es para los que le temen. Y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Salmo, capítulo 25, versículo 14. Juan, capítulo 6, versículo 45. El deseado de todas las gentes, páginas 380 y 381. Apreciados, hermanos y hermanas. Ha sido un privilegio para mí, compartir con ustedes, este estudio de la lección de escuela sabática. Espero que las enseñanzas de hoy fortalezcan nuestra fe y nos inspiren a vivir conforme a la voluntad de Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos nosotros ahora y siempre. Antes de terminar, vamos a comunicarnos con Dios a través de la oración. Amante Padre Celestial, te agradecemos por este tiempo de reflexión y por la sabiduría que has compartido con nosotros a través de tu palabra. Gracias por la guía y el entendimiento que hemos recibido hoy. Te pedimos que las enseñanzas y los mensajes que hemos explorado permanezcan en nuestros corazones y mentes, ayudándonos a vivir de acuerdo con tu voluntad. Fortalece nuestra fe y nuestra determinación para seguir tus caminos y ser testigos fieles de tu amor en el mundo. Danos la fuerza y el coraje para aplicar lo aprendido en nuestra vida diaria y para compartir tu verdad con aquellos que nos rodean. Que todo lo que hagamos refleje tu amor y tu gracia. Nos despedimos de ti, pero jamás de tu presencia, confiando en tu guía continua y en tu cuidado. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga.